Comenzamos nuestro retiro espiritual personal. Hoy es el día 1. El tema de hoy es detente. Y no olvides leer las lecturas sugeridas que encontramos más bien en el Salmo 46, Primera de Samuel capítulo 17, Hechos capítulo 16, Romanos capítulo 6 y Primera de Juan capítulo 1. Escoge alguna de esas lecturas sugeridas. Para que las cosas cambien, la primera decisión que se realiza tiene que ser radical. Esta radicalidad consiste en hacer alto a todo lo que se está realizando para reconocer la existencia de Dios. Salmos 46, versículo 10 dice de esta manera: Estad quietos y conoced que yo soy Dios, ensalzado he de ser entre las gentes, ensalzado seré en la tierra. Reconocer la existencia de Dios es entender que la vida con sus pensamientos y actitudes debe ser de acuerdo a su voluntad. Y por eso se debe abandonar aquellas acciones donde Él no es exaltado, cambiar esos pensamientos donde Él no es enaltecido. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de personajes que tomaron decisiones radicales para reconocer y enaltecer a Dios por medio de sus acciones. En 1 Samuel capítulo 17 encontramos a David tomando la decisión radical de enfrentar a Goliat en una batalla, la cual logra ganar. Lo que movía a David es el celo por Dios. Goliat había provocado a Dios al atemorizar al pueblo de Israel. David estaba inconforme, pero sus compatriotas estaban llenos de temor porque se habían olvidado de quién era su Dios. Así que David, al derrotar a Goliat en el nombre de Dios, enseña al pueblo de Israel y a nosotros también que cuando olvidamos la presencia de Dios, vamos a la derrota allí en nuestras vidas. Pero cuando nos mantenemos enfocados en reconocer a Dios, nos enfrentaremos al gigante y obtendremos la victoria. Para que las cosas cambien, tenemos que poner un alto a lo que estamos haciendo. ¿Cómo se pone un alto? Hechos capítulo 16, del versículo 25 en adelante, nos narra que Pablo y Silas estaban encarcelados. A la medianoche ellos cantaban himnos a Dios y sobrevino un gran terremoto, provocando que las puertas se abrieran y las cadenas se soltaran. El carcelero despertó y al ver las puertas abiertas pensó que todos los presos habían huido. Sacó su espada para quitarse la vida. Si habían huido los presos, en su turno su castigo era la muerte. Sin embargo, Pablo le gritó que se detuviera, pues todos estaban ahí. El carcelero se detuvo e hizo esta pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y los apóstoles le hablaron de la palabra del Señor. Poner un alto es detenernos, es creer en Dios. Así como el carcelero debemos detener nuestras acciones que nos llevan a la muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice esto: la paga del pecado es muerte. Entonces, para detenernos debemos reconocer nuestras faltas, nuestros pecados y confesarlos ante Dios. La confesión nos lleva a reconocer a Dios y enaltecerlo. Toma una decisión radical entonces el día de hoy. Reconoce tus pecados y confiésalos ante Dios. Ese es el primer paso que te brinda la oportunidad para que las cosas cambien. Así que, examínate. Anota esas preguntas en tu diario. ¿Cuáles son los pensamientos y actitudes que necesitas poner un alto? ¿Qué actos realizas continuamente, los cuales te conducen a una infelicidad en tu vida? ¿Cómo podrías hoy reconocer la existencia de Dios en tu vida? Entonces también te invito a que hoy tomes una decisión importante. Al terminar de escuchar esta reflexión, toma tiempo para expresar tus oraciones. La palabra de Dios dice esto: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que el Señor te bendiga.